A mí lo que me salvó la empresa era poder tener activos. No teníamos ni idea que iba a pasar una pandemia. Eso le pasó a muchos empresarios, por ejemplo, en la pandemia, que tenían toda su capital, toda su apuesta en lo que era la empresa. ¿Cómo logramos pasar pandemia? Por otras inversiones. A mí la parte de bienes raíces me parece un universo y yo creo que todos los días aprendo. Leo, escucho podcast, los sigo a ustedes. En el caso tuyo, por ejemplo, yo no me pierdo ningún lanzamiento. Es apalancarse en el conocimiento de otros. Correcto. ¿Y algún término o algún concepto que yo he tenido bien claro en este proceso con ustedes? Es el del apalancamiento. La esencia de este negocio es entre menos pongáis, entre menos aportéis, el negocio probablemente sea más rentable. Hola amigos inversionistas, bienvenidos al podcast Inversiones Inmobiliarias Inteligentes. Hoy estamos con José Cifuentes, uno de nuestros primeros inversionistas en el Club Platinum de la primera generación, y vamos a estar compartiendo con él cómo ha sido su experiencia, cómo invertía antes, cómo lo está haciendo ahora, para que ustedes también aprendan de las experiencias que han tenido otras personas así como ustedes. Así que José, bienvenido, gracias por acompañarnos. Buenos días, Juan. Bueno, muchas gracias. Un gusto estar aquí. Gracias por la invitación y con muchas ganas de compartir, como vos decís, toda esta experiencia en inversiones que hemos tenido. Bueno, José, entonces ahora cuéntanos un poco qué haces, a qué te dedicas, pues sé que eres empresario, pero cuéntanos para que todas las personas tengan el contexto, porque uno de los perfiles que más hacen parte de nuestro grupo de inversionistas es precisamente los empresarios. Entonces cuéntanos un poco sobre a qué haces y a qué te dedicas en este momento, José. Sí, yo soy empresario de la confección. Tengo una empresa de confecciones hace 15 años. Soy cofundador con mi esposa y empezamos pues todo el proceso como empresarios y quisimos asegurar los excedentes pues que iba generando la empresa, y así fue pues como incursionamos en el tema de inversiones en propiedad raíz. Súper. Es muy interesante porque claro, nosotros los empresarios, lo digo yo también porque yo soy empresario, pues siempre tendemos normalmente a esas utilidades, siempre estamos pensando como en el crecimiento de nuestras empresas, ¿cierto? En reinvertir esas utilidades para que a su vez esas utilidades invertirlas, por ejemplo, en infraestructura, en máquinas, en más infraestructura, y que eso a su vez nos genere más y que vayamos creciendo, que no está mal, o sea, está bien, pero muchas veces nos le apuntamos solamente a ese plan A que yo denomino que es nuestra empresa. Pero muchas veces perdemos de vista que las cosas, como pueden haber temporadas muy buenas, pueden haber temporadas un poco más retadoras, y para no irnos muy lejos, eso le pasó a muchos empresarios, por ejemplo, en la pandemia, que tenían toda su capital, toda su apuesta en lo que era la empresa, y desafortunadamente con pandemia algunos empresarios se vieron muy afectados en ciertos sectores y pues no tenían de dónde echar mano para poder salvar a sus empresas debido a que todo su capital lo tenían en la empresa. Por el contrario, hay otros empresarios que sí diversificaban, reinvertían sus capitales, alguna parte de su capital en las empresas, pero otra parte se quedaban con ellos y invertían, por ejemplo, en propiedad raíz. Entonces yo tengo el caso de muchos empresarios que en algún momento, claro, la empresa estaba mal, pero para poder salvar la empresa, pues hicieron o echaron mano de lo que tenían en inversiones en bienes raíces. No sé si es tu caso o no, pero igual cuéntanos cómo ha sido ese ciclo como empresario, como esos puntos altos, esos puntos bajos, porque todos seguramente hemos pasado por ese tipo de situaciones. Sí, exactamente lo que comentabas. Y cuando nosotros empezamos a diversificar en nuestro negocio y en propiedad raíz puntualmente, no teníamos ni idea que iba a pasar una pandemia, ¿cierto? Pues eso no estaba en el radar de nadie, pero hiciste una radiografía perfecta. Es decir, ¿cómo logramos pasar pandemia? Por otras inversiones, principalmente por lo que teníamos invertido en propiedad raíz. Y sabes que no le hemos hablado, pues llevamos un tiempo aquí, unos 10, 15 minuticos hablando, pero pues veo que es algo muy común y ni siquiera lo teníamos como tan preparado. Entonces cuéntanos cómo efectivamente los bienes raíces les ayudaron a sortear esa situación. Digamos que en su momento pues la empresa no cerró
mucho tiempo, pero inicialmente pues el cierre general que hubo, nosotros pudimos solventar, digamos, los costos fijos de la empresa, lo que fue el arrendamiento, los servicios públicos, que en su momento no hicimos uso de esa posibilidad de postergar o de diferir esos pagos. Nosotros hicimos los pagos y todo ese costo fijo de la empresa lo hicimos a partir de lo que recibíamos como arriendos en propiedad raíz. Súper. Entonces, la verdad, cuando empezamos a diversificar, no nos imaginábamos eso, pero eso fue en un porcentaje muy alto, lo que nos permitió poder continuar con la empresa. Fue un golpe, pues a todos nos afectó, pero lo pudimos pasar por eso. Qué bueno, sí. Y el caso tuyo no es un caso aislado, muchos empresarios seguramente también pasaron por la situación. Y claro, como yo hablo con ellos, me dicen, Juan, a mí lo que me salvó la empresa era poder tener activos. Muchas veces ellos tenían, no sé, su casa propia, de pronto tenían una finca de recreo, una casa a la que iban los fines de semana, cosas de ese estilo, y algunos tuvieron que vender esas propiedades, liquidar las propiedades porque están entre una encrucijada. O sea, o vendo esta propiedad donde de pronto sí la tengo disfrute, pero de pronto en rentabilidad no es tan alta, o pierdo mi empresa, que es lo que sé hacer, lo que de alguna forma Dios me trajo acá a este mundo, a generar empleo, a generar valor, a agregar valor. Y muchas personas, claro, sin dudarlo dijeron, vendo la finca o vendo esta otra casa o vendo este apartamento que tengo en renta, pero salvo la empresa, pago empleados, pago obligaciones, pago arrendamientos, pago servicios públicos porque tengo que salvar la empresa. Correcto. Cuando iniciamos a diversificar en bienes raíces, lo hicimos de una forma, entre comillas, más deportiva. O sea, creíamos que era algo alterno, pero me fui encarretando. Me fui encarretando y siempre con ese deseo como de aprender. Y hoy puedo decir, aunque me falta muchísimo pues por aprender, que la propiedad raíz es un universo. O sea, los diferentes tipos de negocios que se pueden plantear, las diferentes formas de poder financiar un proyecto. Hoy por hoy digo que esa parte, digamos, empresarial, que fue el inicio, ya me lleva por ahí un 60% de la empresa y un 40% de mi tiempo en el tema de propiedad raíz. Súper. Y ya has aprendido a cogerle cariño, pues es algo que ya te va como entusiasmando, te vas engomando con el tema para poder tratar de que no se te devuelva una carga, sino que antes por el contrario también disfrutas de hacer negocios, comprar, vender. Sí, definitivamente yo encontré como una válvula de escape a esa parte de la empresarial que siempre pues nos genera una tensión. A mí la parte de bienes raíces me parece, como les decía ahora, un universo y yo creo que todos los días aprendo. Y entonces leo, escucho podcast, los sigo a ustedes. En el caso tuyo, por ejemplo, yo no me pierdo ningún lanzamiento. Aunque en algunos momentos tengo muy claro que no voy a invertir, pero voy como con el ánimo, sí, a escucharlos, porque a veces me encuentro con unos planteamientos de negocio que la verdad yo digo, pero pues, ¿cómo plantean que el 90-10, 80-20, qué implicaciones tiene eso en un negocio? Ajá. Que de pronto uno en el trajinar, en el común, no se imagina. Uno siempre ha pensado que esto se mueve 70-30. El 30 inicial, 70 al final. Ajá. Entonces sí es pues como un hobby que se va profesionalizando. O sea, cuando ya empieza uno a pensar en ese tipo de cosas, ya empieza a pasar uno de ser un amateur, una persona que pronto, como lo mencionas ahorita, como que era más bien un hobby, como que lo hacía sin mucho conocimiento, pero precisamente todos estos años te han permitido irte preparando, capacitando, formándote.
¿Cómo ha sido esa evolución como inversionista, José? O sea, desde esas primeras etapas que era como algo más empírico y cómo efectivamente ahorita, pasados alrededor de unos 14, 15 años, ¿cómo ha sido esa evolución tuya, José, como inversionista? Total, o sea, ha sido un cambio. Lo primero que nos planteamos era tener propiedades y tener arriendos tradicionales, ¿sí? Y así lo hicimos por ahí 4 o 5 años. Ya te empezamos a seguir y a tener reuniones y nos empezamos a cuestionar el rendimiento de la inversión. Okay. ¿Sí? Entonces esa fue como la primera inquietud, como, pucha, es que tenemos una obligación. O sea, no solo hacer una inversión, sino que esa inversión rinda, tenga un rendimiento, porque empiezan a aparecer conceptos que uno en el común o en el inicio no los teníamos en cuenta. Entonces, que hay una inflación, ¿sí? que hay unos impuestos. Entonces, ya nos empezamos a cuestionar eso, empezamos un poco a cambiar el modelo de renta tradicional a comprar sobre planos, con la idea de hacer sesiones de derecho. Okay. Y no hacemos sesiones de derecho pues permanentemente, pero es una opción que yo creo que hemos aprendido a manejar, a entender, porque creo que no es tan fácil de entenderla, y eso nos ha llevado como a otros campos, como por ejemplo el tema de cuentas de participación. O sea, cuando iniciamos ni idea que era una cuenta de participación, que era una sesión de derechos. Ahora el tema de rentas cortas, el tema de derechos fiduciarios. ¿Sí? Entonces ha sido todo un aprendizaje, todo un reto, porque genera un reto, porque si uno se encarreta, como creo que lo estoy en el momento, exige que leas, que te prepares, que vas a seminarios, que compartas con gente que ya ha vivido ese camino, como tratamos nosotros de hacerlo con vos, Juan. ¿Cierto? Pues hacerte preguntas que lo más seguro es que vos ya has vivido, ¿cierto? Entonces, de una u otra forma, uno se ahorra un tiempito y un dinero ahí, ¿cierto? Es apalancarse en el conocimiento de otros. Correcto. Es otra forma de apalancamiento. Muchas personas piensan, no es que la única forma de apalancarse es la manera tradicional, con el dinero del banco, y sí, esa efectivamente es muy buena y es muy rentable y hace que la rentabilidad se suba bastante, pero otra forma de apalancarse es apalancarse en el conocimiento de otros. Y hay otras formas adicionales de apalancarse, no solamente es con recursos, con dinero, no solamente es con conocimiento, sino también con acceso. El acceso que algunas personas normalmente no tienen, a enterarse de qué proyectos van a salir, acceder a condiciones especiales que, por ejemplo, en el caso de nosotros negociamos por ustedes. Ahorita nada más estaba visitando un proyecto inmobiliario con un desarrollador muy importante y pues como parte de la negociación que estamos teniendo con él es, venga, qué condiciones especiales nos va a dar a los inversionistas de nuestro Club Platinum para que se puedan beneficiar de las condiciones. No es lo mismo si va una persona directamente allá a sala de ventas a hablar con la niña en la sala de ventas, pues posiblemente no va a tener tanto eco esa solicitud. En cambio, si ya se está hablando directamente con el gerente de ventas o inclusive hasta con el dueño eventualmente, pues obviamente ellos nos paran más bolas porque nosotros hablamos no solamente por una persona, sino que hablamos por más de 1.500 personas que hacen parte de nuestra comunidad el día de hoy, y pues donde eventualmente para él va a ser muy conveniente porque va a hacer unas 20, 30 ventas en una sola oportunidad. Entonces, eso también es otros tipos de apalancamiento que ustedes se pueden beneficiar y que pues vos ya te estás beneficiando vos. Todo este proceso, ¿qué es lo que te motivó a empezar a invertir, ¿cierto? Porque vienes siendo un empresario pues muy exitoso, seguramente vienes de una etapa como emprendimiento, pero va creciendo, la empresa va cogiendo mucho más forma, va teniendo mejores rendimientos, mejores utilidades. Pero ¿qué te motivó a dar ese paso, a hacer a pensar en diversificar, si
todo pues va bien o todo pinta muy bien. Sí, Juan, ahora te decía que empiezan a aparecer términos y conceptos que uno empieza a interiorizar y aparece el término de, vamos a hablar inicialmente de diversificar y enseguida hablamos de apalancamiento. Diversificar y empezamos a entender, ¿cierto?, que había que tener otras situaciones alternas, otras posibilidades que nos permitieran pues no depender única y exclusivamente de la empresa, ¿cierto? Ya hablamos pues del tema de la pandemia, aparece ese término de diversificar, pero es un concepto que uno tiene que desarrollar, porque es que suena diversificar como ir a comprar otra cosa, Sí. y no necesariamente, porque es que ese ir a comprar otra cosa, digamos en este caso bienes raíces, tiene unas implicaciones, ¿cierto? Y demanda unos tiempos. Y en el caso de nosotros, pues, digamos, nos mandó como estudiar cómo hacerlo, porque es que ahora te hablaba del tema de apalancamiento. Las primeras inversiones que hicimos, compramos de contado. Y algún término o algún concepto que yo he tenido bien claro en este proceso con ustedes es el del apalancamiento. ¿Sí? Y yo ya he tenido oportunidades con familiares, con amigos, de decirle, no, la esencia de este negocio es entre menos pongáis, entre menos aportéis, el negocio probablemente sea más rentable. Entonces, mira, que las primeras inversiones las hicimos De contado. Y hoy decimos, no, venga. Pero un momentico, ¿cómo vamos a hacer un negocio que sea beneficioso para todos? Porque si tenemos ese concepto, es un negocio, o queremos hacer negocios, gana-gana. No necesariamente negocios donde uno se beneficie, ¿no? Que nos beneficiemos todos, pero planteémoslo bien. Entonces, me gusta mucho ese término del apalancamiento, porque es que, además, ya lo explicaste bien, no solo es en dinero, no, es con los bancos. Regularmente creemos que el banco, entre comillas, es como un enemigo. Y al contrario, aquí, en este proceso, hemos aprendido que el banco puede ser un gran aliado, un gran amigo. Así es, así es. Sí, o sea, ese concepto es clave. El tema del apalancamiento es fundamental y hace que la rentabilidad al final pues llegue a unos números que eventualmente hasta se puede uno sorprender. Ahorita en la reunión que teníamos con este desarrollador estábamos precisamente negociando eso. La forma de pago que él plantea tradicional para el proyecto es 30-70, es donde yo coloco un 30% del total del inmueble con recursos propios y un 70% con banco. Entonces estamos negociando, tratando de llegar a que el negocio se diera 20-80. Para que hagamos un resumen acá rápidamente, un inmueble más o menos de 600 millones de pesos, no es lo mismo poner el 30% de 600 millones, o sea, tener que desembolsar de tus recursos propios 180 millones, que va a hacer que las cuotas mes a mes se vuelvan mucho más costosas, a que podamos negociar un 20-80, donde ya no tienes que poner 180 y no 120 millones. Las cuotas se hacen más pequeñas. Y a las cuotas de ser más pequeñas, eventualmente hasta te puede liberar capacidad para hacer otro negocio similar, ¿cierto? Entonces, con el mismo dinero eventualmente puedes tener la posibilidad de no solamente hacer un negocio, sino hacer dos. Y eso es muy interesante y es cómo uno empieza a crear su portafolio. Porque una cosa es uno limitarse solamente a una inversión, pero en la medida que puedas ir escalonando tu portafolio y creando más unidades, más inversiones, pues más rápido vas a lograr tus resultados. Cuando empezaste con este tema de las inversiones, tu meta era diversificar, pero ahorita me comentaste también que tenías un número establecido de unidades en su momento que hablaste con tu esposa a las que querías llegar y que eso era lo que pensaban que les iba a dar una pensión. Sí, ese fue el primer planteamiento que nos hicimos. Y pensemos en tener un número de unidades en arriendo que estamos de pronto desde hace mucho tiempo ya pensando en el tema de pensión, pensionarnos
digamos, de manera particular, ¿cierto? Pero insisto mucho en que en la medida en que vamos profundizando en este tema, que vemos oportunidades de otros negocios, que vamos obteniendo herramientas de rentabilidad, ya uno se plantea otra cosa. Entonces ya uno dice, no, vení, es que mi idea inicial sí fueron, digamos, 5 o 10 unidades en arriendo tradicional, pero el dinero tiene unas condiciones, digamos, especiales de rentabilidad o de rendimiento, entonces te van casi que obligando a pensar que hay que hacer otros tipos de negocio, ¿sí? Son muchos conceptos que van apareciendo, que uno en su momento, digamos, pues como en su quehacer normal, en el caso de nosotros como empresarios, pues no conocemos y de pronto no tendríamos por qué conocer, pero que una vez ya uno ingresa como en estos grupos, en estos equipos, ya uno empieza a cambiar como esa mentalidad. Ok. Desde el 2011 que iniciaste, José, hasta la fecha de hoy, ¿cuántas inversiones has hecho? ¿Cuántas las has hecho con el grupo? Hemos hecho alrededor de 19 inversiones y desde que estoy, digamos, a tu sombra, al lado de Juan Londoño, son por ahí 10. Súper. Por ahí 10. Súper. ¿Cuándo crees tú que va a ser suficiente? O sea, porque muchas veces, seguramente vos tenés estas conversaciones con tu esposa, yo las tengo con la mía, y ella muchas veces me dice, bueno, bájale, no invirtamos tanto. Yo no sé si ella es la que antes te puya para que hagas más inversiones o antes la que te dice, no, José, cuidado, vamos a pensarlo, vamos a irnos más despacio. ¿Cuánto crees que es suficiente? ¿Cómo te visualizas ahora? Tus metas antes eran 10 propiedades rentando. Ahora, ¿cómo te visualizas? ¿O cuál es esa meta que te has puesto y cuál va a ser tu estrategia de cara a los próximos 10 años? Mira, Juan, van apareciendo esos conceptos. Y de manera empírica, decíamos 10 arriendos, ¿cierto? Pero no teníamos... Hoy con las herramientas y la experiencia que tengo, ya estoy buscando ese número que diferentes autores o diferentes empresarios como vos empiezan ya a manejar, es decir, el número dorado, el número de su suerte. Entonces ya estamos buscando ese número. ¿Por qué? Porque en mi casa, pues Ana es más arriesgada. Yo le digo, Ana, entremos a esta sala de ventas y cuando salimos me dicen, no íbamos a invertir. No, estamos preguntando. Pero yo ya le estoy trabajando a ese número. Un número que me permita decir, vea, yo con este rendimiento, con el rendimiento de este capital, pago arriendo, salgo de vacaciones, hago aportes a la familia, si es el caso. Pero encontrar como ese número que uno diga, bueno, le bajo el acelerador un poquito. Claro. Me falta en el cálculo y me falta en capital. Claro. Pero ya le estoy apuntando a eso. Ese número, José, que mencionas, nosotros le decimos número de seguridad económica, que es el número en el que el patrimonio que tenemos en inversiones, sabemos que ese patrimonio, supongamos que sean, va a decir cualquier cosa, 3.000 millones de pesos, al número que yo debo llevar o llegar con mi portafolio de inversiones y saber que ese portafolio de inversiones de 3.000 millones de pesos rentando a un costo de oportunidad o a una rentabilidad que yo por lo que hago, en lo que me desempeño, en este caso por ejemplo proyectos sobre planos, más o menos uno puede estar hablando de rentabilidades del 16 al 25%. En ese rango, si vamos a hablar de un promedio, podemos estar hablando del 18 al 20%. Entonces, esos 3.000 millones de pesos rentando al 20%, pues nos va a dar un número mes a mes con el cual nos sentimos como cómodos, ¿cierto? Entonces, obviamente eso no se consigue de la noche a la mañana, hay que irlo trabajando, hay que irlo estructurando, hay que ir creando ese portafolio. En Sobreplanos nosotros siempre hablamos de no limitarnos a una sola propiedad, sino ir construyendo un portafolio de propiedades
que estamos comprando, que estamos vendiendo, en algunos casos con algunas particulares nos quedamos en renta. El hecho es que todo ese portafolio esté rentando alrededor del 15 al 20, el 25%, pongamos el 20%, y en ese caso, pues si son 3.000 millones de pesos, rentando alrededor de un equivalente al 20% anual, que equivale mal contado a un 1.6% mensual, pues me va a dar un número bastante interesante, ¿cierto? Estaríamos hablando de números más o menos aproximadamente de unos 30 millones de pesos, más o menos un poco más, que nos da esa tranquilidad, nos da esa certeza, esa tranquilidad de que, hombre, estamos generando mes a mes un número que es atractivo y que es interesante. A mí ese idea del número me parece muy importante, muy interesante, porque es la que va a permitir que no nos quedemos toda una vida haciendo capital, ¿cierto? Claro. O sea, puede llegar un punto donde decimos, bueno, ya podemos ir más suave, ya tenemos que disfrutar más, Claro. pero ese concepto me parece ganador. No. Hay que definirlo. Ojalá, si hiciéramos una encuesta de 10 personas y le preguntáramos, ¿cuánto se quiere ganar usted en un año? Dirían 100, 200, 300, 500 millones. Y si de pronto hacemos el ejercicio ya puntual, descargue sus necesidades o sus aspiraciones, de pronto con 70 millones tendría. Sí. Para cubrir esos gustos que se quiere dar. Para no caer en que entonces llego a 500, pero ya quiero 800, pero ya quiero 1200, 3000, sí, pero tu familia te hace señas como y entonces. Ese número, ese concepto a mí me parece ganador porque va a permitir como llegar a un punto donde ya se va a tomar la decisión de decir, bueno, venga, pues disfrutemos como familia antes de que... Así, de hecho, aquí mentalmente estaba haciendo los números bien porque dije 20 millones, pero realmente en este caso es más, o sea, 3.000 millones de pesos al 1.5% mensual, que eso es más o menos lo que equivaldría el 20%, 18% anual, nos daría alrededor de unos 40, 45 millones de pesos. Entonces, cuando yo llegue a 3.000 millones de pesos y los estoy rentando alrededor del 1.5% mensual, pues me daría aproximadamente unos 40, 45 millones de pesos de hoy. Entonces, ya uno con 40, 45 millones de pesos, pues ya uno tiene como cierta más soltura. Obviamente hay que ir construyendo ese número, hay que ir acercando ese número, y esa es pues como la invitación. Pero si no sabemos por dónde vamos, pues es muy difícil uno efectivamente dirigir toda su estrategia, toda su actividad a eso. Pero si yo ya sé que tengo que llegar a 3.000 millones de pesos, cada uno puede tener sus números, para algunos va a ser 2.000, para otros 3.000, para otros va a ser 10.000, dependiendo del nivel de vida que quiera tener, cómo lo quiera hacer, como los lujos que se quiera dar, por decirlo así. Pero creo que, por ejemplo, 3.000 millones de pesos es un número muy interesante, pero la clave está en tener la habilidad de ponerlo a rentar al 1.5%. Porque si por el contrario no tengo esa habilidad y tengo 3.000 millones de pesos, pero mi costo de oportunidad, mi capacidad de ponerlo a rentabilizar esos 3.000 millones de pesos es alrededor de, voy a decir cualquier cosa, el 0.5%, ¿cierto? El 0.5% mensual, que equivale como un 6% anual, pues esos 3.000 millones de pesos al 0.5 nos van a dar alrededor de 15 millones de pesos, que es muy diferente a tener 40, 45. Entonces, son números que hay que hacer. Obviamente no quiero ponernos acá muy técnicos, porque la idea es que simplemente queden con el concepto de cómo hacerlo. José, todo este tema ha sido un camino, un trasegar de aprendizajes, pero también es importante, a mí me gusta mucho la con los inversionistas, es que todo no es color de rosa. O sea, no todas las oportunidades están a salir así como por dentro un tubo y a todas le vas a pegar a latir del 20, el 25, 30% anual. Van a haber otras inversiones más regulares que de pronto tienen situaciones, tienen sobresaltos, tienen cosas que se salen un poquito de control y que eventualmente no nos dan lo que creemos. También es importante hablar de eso. Sí, y hay que tenerlo muy claro. Nosotros, en el caso particular, yo tengo definida una TIR mensual que me debe arrojar, digamos, la negociación, ¿sí? O la venta que vaya a hacer.
Y a partir de ahí lo defino. Yo digo, no voy a decir el número, pero yo lo mantengo muy claro. Si este negocio me deja por encima del tanto, salgo del negocio o hago el negocio. Okay. Porque también tengo muy claro buscar otras oportunidades, ¿cierto? Buscar otro tipo. La rotación. Esa rotación la tengo muy clara. Entonces uno quisiera TIR mensuales del 3, del 4, ¿cierto? Pero hay que ser conscientes o de mirar como el entorno en su momento, si eso se puede dar o no. Claro. ¿Cierto? Yo tengo uno mínimo, una TIR mensual mínima. Y digo, por encima de acá, hago el negocio. Así es. Y es importante, nosotros hemos tenido TIR y seguramente con vos también una TIR, una tasa interna de retorno del 3, del 4% en algunos negocios muy particulares, pero no es lo común. Pero también hemos tenido tasa interna de retorno del 0.8, del 1% mensual, que no son muy buenas, pero a la larga, si yo tengo un portafolio, pues se compensan esos resultados muy buenos de una inversión con otros no tan buenos de otra. Y si promedio y estoy en un número que cada uno tiene su número, pues ya ahí ya efectivamente uno está creando riqueza. Entonces, lo importante es ir creando riqueza, que nuestro patrimonio a través del interés compuesto, las inversiones vaya aumentando para poder acercarnos a ese número de seguridad económica. Entonces, José, no sé, me gustaría que compartieras con otros empresarios también como qué recomendaciones, qué tips les darías tú que ya has recorrido ese camino para que ellos puedan aprender de tu experiencia. Sí, Juan, digamos en el Club Platino, y yo he tenido oportunidad con algunos, con otros empresarios, con otros inversionistas, pues que hemos compartido en diferentes actividades que has programado, y con muchos coincido que definitivamente en el club aprendemos muchas cosas, ¿cierto? Pero que cada uno tenemos como que ajustarlo a las expectativas, a las necesidades, y que hay conceptos y hay situaciones que tenemos que ir o profundizar más y que tenemos que estudiar más, ¿cierto? A mí, por ejemplo, puntualmente en este momento, por un negocio que hice hace unos días, me quedó la espinita del tema de la planeación de impuestos. Ajá. Yo llegué a un punto donde tuve que tomar la decisión si hacía el negocio en este 2025 o mejor esperar hasta el 2026. Okay. Por el tema de la planeación de impuestos. ¿Sí? Entonces, mi invitación, digamos, en el club es no se desesperen los tiempos, que es un concepto también que es muy interesante. El tiempo, o sea, no cedemos en todas las inversiones que hagamos. No, digamos que hay un tiempo de maduración dentro de ese proceso de cesión. Hay momentos donde la cesión hay que analizarla, a ver si mejor espero y lo vendo y hago la venta como con acabado, pues ya un apartamento como tal, ¿cierto? Invitación total es que nos preparemos mucho, que estemos permanentemente, como les decía ahora, a veces entro a exposición de proyectos, a planteamiento de proyectos de tu parte, que sé que no voy a invertir, pero estoy muy atento como para mirar a cómo está el metro cuadrado en la zona. Y para mirar diferentes alternativas de negocio, ¿cierto? 30-70, 20-80, eso cómo impacta, ¿sí? Yo tuve la oportunidad de hacer una inversión con 20-80 y no, pues, o sea, el valor de la cuota es, o sea, para el lugar donde está la inversión, para la localización de la inversión, es hasta difícil de creer. Así es. Casi 2 años después de haber iniciado la inversión. Entonces es eso, como que, ojo con los tiempos,
no se pueden acelerar los tiempos. Hay unos tiempos que requieren como de maduración del negocio. Y estudiar mucho, Juan, tenemos que aprender mucho todavía. Listo. Bueno, José, muchas gracias pues, por compartir tu experiencia y bueno, posiblemente, seguramente te vamos a tener de nuevamente invitado acá pasados unos años para que nos cuentes cómo ha sido tu evolución como inversionista. Y a todas las personas que están viendo este podcast, agradecerles, felicitarlos porque efectivamente se están tomando el tiempo de prepararse, de aprender de las experiencias de otras personas. Y recuerden, para comprar solamente se requiere dinero, para invertir se necesita conocimiento. Los esperamos en otro episodio de Inversiones Inmobiliarias Inteligentes.